Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 24 del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo la suerte de tener a un invitado que ya ha pasado por el podcast, pero bueno, hoy va a ser un formato un tanto diferente a lo que venimos haciendo durante todo el año y desde el comienzo del podcast. Hoy vamos a hablar más de actualidad y no se me ocurría casi que ninguna mejor persona para ello que Rafa Villaplana, que es amigo y compañero que prácticamente está, yo creo que es de las personas que más al día está y que más comparte información sobre SEO, así que nada, es un placer tenerte aquí de nuevo, Rafa. Nada, un placer, Fran, volver a pasar por aquí por tu podcast y yo creo que va a salir una conversación interesante. Genial, pues yo creo que la audiencia también pues va a poder ver un poquito, pues esto, una conversación un poco más distendida, digamos, no tanto a lo mejor sobre el invitado y demás, porque para eso dejaré también el enlace al podcast, bueno, al episodio que grabamos, creo que fue por julio o así, y vamos a hablar un poquito sobre SEO y cómo es la actualidad en este final de 2025 y qué creemos que va a suceder también en el 2026, ¿no? Con las pequeñas cositas que han ido pasando. Pero bueno, antes que nada, para quien no lo sepa, y ya os digo, podéis verlo en el episodio que tuve con Rafa, él pasó de estar en un negocio a pasar de freelance, así que antes que nada me gustaría pues saber un poco qué tal la experiencia y cómo lo has vivido y qué tal estás ahora mismo. Pues la verdad es que ya llevaré casi que prácticamente año y medio, iré por ahí más o menos, en el que al principio sí que estaba un poco eh, s- saltando entre, ¿no? Trabajando por cuenta ajena modo freelance, pero que llegó un punto que tuve que decidir porque al final el tema conciliación es algo inviable y la verdad es que muy contento en poder dar el salto ya definitivo, centrarme en proyectos, clientes, captar nuevos clientes, poder organizarme el tiempo y poder de esa forma crecer por la rama que a mí más me gusta, que es ayudar a empresas a que ganen visibilidad y que eso al final se repercuta en negocio, ¿no? Que eso implique un aumento de las ventas. Así que muy contento con el cambio. Qué bien, qué bien. Es verdad que en España, como sabemos, es un poco complicado y tal, pero creo que realmente merece la pena, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? A nivel de libertad y a nivel de, oye, yo decido también qué proyectos son con los que trabajo, cuáles, bueno, pues a lo mejor hay marcas que a lo mejor no te ves tan, o sea, tan, digamos, tan acorde a ellas y a lo mejor pues no te ves trabajando con ellos, o oye, no hay una buena relación a lo mejor desde el principio, además, y tú decides el proyecto. Creo que esa es una de las partes más importantes para mí también a nivel freelance, de decidir con quién trabajas y sobre todo con quién te motiva, ¿no? Que al final cuando también trabajas con un negocio o agencia, pues te definen a ti los proyectos en los que vas a estar, básicamente. Entonces creo que esa es una de las libertades. Pero bueno, ¿cómo dirías también que te ha impactado a nivel SEO? ¿Crees que has crecido también, te ha hecho crecer, te ha hecho aprender sobre más áreas, sobre todo ahora con los cambios que estamos teniendo y demás? ¿O crees que te ha comido más esa parte más administrativa que tenemos los autónomos y demás? Hombre, la parte administrativa, toda la parte contable, desde un primer momento tenía claro que lo iba a delegar. O sea, me busqué un asesor para que me llevase toda la parte contable y demás. Y no quería meterme, aunque sí que tengo ciertos conocimientos a nivel de contabilidad, finanzas, porque yo creo que es necesario. Decidí delegarlo y creo que fue una decisión más que acertada. La parte de SEO, pues al poder, me ha permitido trabajar con clientes bastante grandes, entonces he podido ver proyectos que a lo mejor antes trabajando in-house o en agencia, pues sí que he trabajado siempre con grandes cuentas, pero he tocado algunos proyectos de bastante envergadura que me han permitido pues como mejorar
aprender cosas nuevas que a lo mejor hasta ahora no había tenido la posibilidad, lo cual me ha parecido súper interesante. A nivel de cambios de todo lo que venimos en 2025 y lo que nos depara el 2026, pues desde que Google, si no recuerdo mal, el 24 de marzo lanzó AI Overviews, pues hemos visto que todo lo que era el tráfico informacional, pues ya directamente está respondiendo en las SERPs, y ahí pues hay proyectos que yo he visto caídas de un 30 y 40% de tráfico, sobre todo informacional, pero hay que tener claro que ese tráfico ya era un tráfico, que a lo mejor no era un tráfico cualificado, simplemente eso, buscaban información y no era un tráfico que fuera a convertir, y que ahora seguramente los ratios de conversión hayan mejorado en la mayoría de las marcas. Muchos preguntan, pero entonces ya no tenemos que seguir generando contenidos a nivel informacional. Hombre, yo sí seguiría generando contenidos a nivel informacional para aparecer en esos resúmenes de la IA y tener opción a ser mencionado o citado. Si tú no apareces, va a aparecer la competencia. Entonces, creo que no sería una buena decisión dejar de generar esos contenidos. Pero sí que es verdad que la parte transaccional hay que poner foco, y yo en los proyectos en los que trabajo, la parte transaccional más o menos a día de hoy se mantiene estable. ¿Qué pasará cuando Google active la parte del modo IA? Pues justamente creo que la semana pasada estuve viendo una publicación de Google en la que, bueno, van iterando sobre los resultados que muestra, y ahora parece que estaban citando más fuentes en esos resultados, que está lo del Web Guide, que es como te hace clústeres en resultados en los cuales te hace un resumen de la consulta que tú haces y luego te pone como las fuentes desde donde has sacado ese resumen. O sea, yo creo que está iterando un poco Google también para ver qué equilibrio puede conseguir entre los editores de contenidos que generan contenido y lo que realmente ellos están resumiendo, y a muchos usuarios ya no están haciendo clic. Que es verdad que para mucho tipo de consultas, ese tipo de resultados, si ya el usuario tiene la respuesta, no va a hacer clic aunque tenga las fuentes. Pero por lo menos que le dé un poco de visibilidad, o si no, al final tendremos que llegar a un consenso en que, vale, me coges lo contenido, pero págame algo por coger mis contenidos y luego mostrarlos como un resumen. Porque si no hay un equilibrio, va a ser complicado. Esa relación con Google va a ser un poco una relación tóxica, ¿sabes? Entre, tengo que generar, pero no me estás dando nada a cambio, pero si no genero no aparezco. No sé, vamos hacia un cambio de paradigma de búsqueda, y pues nos vamos a tener que ir adaptando, y no sabemos dentro de más de allá de 3 meses qué va a pasar, ¿sabes? Porque esto va muy rápido. Totalmente. Bueno, te has adelantado justo porque quería hablar sobre esto, sobre cómo habían sido los últimos 12 meses, ¿no? La evolución del SEO, todo lo que hemos vivido este año, que si echamos la vista atrás desde enero, han sido una barbaridad de cosas, ¿no? Bueno, la gente que habíamos trabajado también en Estados Unidos, por ejemplo, esos mercados de Estados Unidos, pues ya veníamos viendo lo de la parte de AI Overviews, ¿no? Igual que la de AI Mode, pues ya la probamos a lo mejor a principios de año cuando salió, creo que fue por principios de año, que ya con la VPN podías ver gente que estaba hablando sobre eso, o tú poderlo probar incluso, ¿no? De hecho, cuando creo que tuviste un webinar por junio así, no me acuerdo, no recuerdo la fecha, y ya hablabas de AI Mode, o sea, ya estabas probándolo incluso. Entonces, claro, ahora se ha instaurado aquí en España y demás, pero bueno, que si echamos la vista atrás, AI Overviews, AI Mode, esto en el mercado español. Luego, pues todos los cambios que ha generado GPT, apariciones de nuevos navegadores, también el asistente este de compras de GPT que acaba de salir ahora recientemente, un core update ahora en diciembre, o sea que la verdad es que el año ha sido hiper movido, ¿no? Sí, la verdad es que está siendo entretenido para SEO. Bueno, yo creo que los SEO siempre nos hemos estado quejando de Google tiene monopolio, no sale nadie que le haga la competencia, por lo tanto va a hacer lo que quiera, cambia los resultados. Ahora está saliendo competencia, está ChatGPT dándole mucha guerra, está Perplexity, Cloud, y todos le están dando un poco de guerra, le están quitando un poco de cuota de mercado, y ahora nos quejamos porque justamente ha cambiado un poco el paradigma de búsqueda, y no están, también es verdad, citando las fuentes de donde sacan la información.
Entonces, llevamos un montón de cambios. La parte esa que tú comentabas del checkout dentro de ChatGPT que se está integrando ya con Etsy, con Shopify, pero Google también se está integrando, ¿sabes? Está sacando sus Claro. protocolos como AP2 de checkout, se está integrando con PayPal. Aquí todos están tirando de integraciones con plataformas de pago también. Creo que, si no recuerdo mal, Shopify al final trabaja con, ¿cómo se llama? Con la plataforma esta que te permite pagos con tarjeta. Stripe, ¿no? Stripe, exacto, correcto. Cada uno está buscando sus integraciones. Está claro que vamos hacia un modelo que seguramente el checkout lo puedes hacer directamente en estas plataformas. Vamos a ver también eh, si la gente confía, sobre todo yo creo que la parte de Google, ya tener todos nuestros datos con Google Pay, va a ser mucho más fácil integrarse que haga pagos, pero no sé si va a ser dentro de 3 meses, 6 meses, y yo estoy convencido que para muchos tipos de compra, compras rutinarias que haces todos los meses, ya pueden ser cosas de la compra o productos que compres de forma rutinaria y no tengas que hacer una investigación, vamos a ver el tema de los agentes especializados que realmente tú puedas interactuar con esa gente, decirle lo que necesitas y que sea propio agente el que visite la web, realice la compra y luego te mande como una notificación de tengo la lista de la compra con estos productos. ¿Te parece bien que realice la compra? Y tú le digas sí, y que te haga la compra y que se encargue él ya de todo ese proceso. Yo creo que eso sí que va a pasar. Lo que a lo mejor lo veo que puede tardar más por el carácter ya por la forma que somos los seres humanos es cuando sean decisiones de compra y que sean un ticket Claro. un poco más alto. Tú si te quieres comprar ya unas zapatillas para correr que valen 200 euros, pues lo primero que vas a hacer es ver reviews, comparar con otras zapatillas. Entonces, esa curiosidad de buscar, comparar, yo creo que va, en el ser humano es innato, ¿no? Yo creo que vamos a seguir comparando. Nos gusta comparar, nos gusta ver. Una vez ya tengas claro a lo mejor qué zapatillas quieres, entonces ya le digas, vale, quiero estas zapatillas, búscame en internet el sitio donde las puedo comprar más económicas y que él haga ese proceso, que busque las zapatillas y que al final ese agente pues te diga, he encontrado las zapatillas por este precio en esta web. ¿Te parece bien que las compres? Sí, y que tú le des tu consentimiento y que compras. Yo creo que vamos hacia ahí. Lo de los agentes no sé, no soy adivino, no tengo la bola de cristal para decir, va a pasar dentro de 3 meses, va a pasar dentro de 6. No lo sé. Pero sí que es verdad que las webs se tienen que ir preparando para tener sus APIs o para tener sus MCPs, sus protocolos de interacción, de conexión con estos agentes, para que realmente cuando ese agente llegue a tu web, tú le puedas dar toda la información pues, de tu catálogo de productos, de los servicios que ofreces, de lo que tengas y que realmente esa comunicación sea segura y no se invente cosas realmente, ¿sabes? Sino que 100%. coja tus datos realmente de tu base de datos. Yo lo pienso totalmente igual, ¿no? Que el futuro es agéntico, es claro. Lo que pasa que cuándo será, pues ya yo creo que va a ser de manera paulatina, ¿no? Porque además, pues lo que tú dices, para a lo mejor para tickets más altos, yo creo que ahí el ser humano por antonomasia tiene un sesgo muy comparativo y tienes que tener mucha seguridad, pero bueno, también te digo, esto, si lo hablas en el año 2000 el cambio que ha habido a lo mejor hasta el 2025 de que no nos hubiéramos imaginado de meter la tarjeta y pedir por internet y fiarte incluso de que Google tuviese tu tarjeta. Entonces creo que es Exacto. simplemente una forma de educar también a los usuarios de manera paulatina y que al final acabe siendo así. Sobre todo, pues personas que sean todavía mucho más jóvenes, pues empezarán a utilizar, perdón, estos agentes de manera nativa prácticamente. O sea, no como nosotros que nos tendremos que adaptar a ello, pero bueno, veremos. Vale, pues con todo el tema este que hemos visto, que ha habido un montonazo de cambios, ¿crees que o has notado algún cambio en la ejecución o en la metodología de tu trabajo diario o realmente no hay tanto cambio o los cambios digamos, en la ejecución son mucho más paulatinos que en cuanto a las novedades que van apareciendo? Yo creo que eso lo hemos debatido y lo hemos comentado en un montón de sitios ya, el tema de
qué importancia tiene el SEO tradicional y qué cambia en el SEO para LLMs, ¿no? Yo sigo defendiendo que el 90% del trabajo sigue siendo el SEO tradicional, en el que tienes que adaptar tus contenidos para que sean rastreables e indexados. Antes por Googlebot o Bing o los buscadores tradicionales, ahora permitir a ChatGPT Bot o CloudBot, etcétera, que puedan rastrear e indexar o coger tu contenido para el corpus de entrenamiento de estos LLMs. Ese trabajo sigue estando ahí. Sí que es verdad que hay una parte a nivel de accesibilidad que cada vez cobra más relevancia, porque en estos bots o en el futuro estos agentes que visitan la web, a día de hoy, por ejemplo, no sabe interpretar JavaScript. Entonces, por ejemplo, OpenAI publicó hace unos meses, si no recuerdo mal, que seguía sus navegadores agénticos, seguían el estándar de ARIA, que es como a nivel de accesibilidad, cómo tienes que etiquetar a nivel de HTML, tener una estructura a nivel de HTML que sea bastante estándar, sin darle vueltas, rebuscar o anidar diferentes tipos de clases o etiquetas que al final no puedan entender bien estos bots. Yo creo que con el tiempo no les queda otra, si quieren competir contra Google, que renderizar también los códigos, entenderlo todo, porque al final Google eso ya lleva muchos años trabajándolo, renderiza perfectamente todas las webs aunque tengan JavaScript y puede interpretar todos los contenidos. Pero yo creo que el 90% sigue siendo lo mismo. Puede ser que ahora tenga más relevancia la parte de marca. Por ejemplo, ayer estuve en un webinar hablando, debatiendo sobre el tema de la importancia de la marca ahora para aparecer en estos LLMs. Sí que es verdad que ya era relevante, si tú trabajabas bien el SEO, la parte de marca ya tenías que estar trabajándola, ya deberías haber estado haciendo PR digital, ir generando relaciones, intentando aparecer en eventos de tu nicho de mercado, haciendo patrocinios para que realmente tú te diferenciases. Pero hay una cosa que yo no veo que la gente trabaje mucho o muy bien y que para mí es muy relevante, es, aparte de las marcas, que es muy importante trabajarlas, que también qué sentimiento tienen estos LMs de tu marca, porque se están viendo estudios en los que se está como manipulando. Hace poco leí un estudio, creo que fue la semana pasada, de Href, que crearon una marca desde cero y como que confundieron o metieron contenido en muchos sitios y como consiguieron que los LM citasen o mencionasen cosas que realmente no eran reales. O sea, a día de hoy es muy manipulable. Pero hay una parte dentro del trabajo de marca que yo no veo la gente que lo trabaje bien o que ponga foco, y es qué personas hay alrededor de la marca, ¿vale? Nosotros en SEO desde hace un montón de años trabajamos con entidades. Entidades puede ser, la marca es una entidad empresa, pero luego están las entidades persona. Cuando estamos hablando del factor EAT, ese expertise y esa experiencia, que la gente pone el cajetín con la persona que ha redactado los contenidos para demostrar eso, realmente que tú pongas el cajetín, si esa persona no tiene una relevancia externamente de tu página web, Claro. para Google no eres nadie. Entonces, yo creo que las marcas también se deberían centrar mucho en trabajar esa entidad persona que realmente representa la marca o personas que representan. Cuando son empresas pequeñas a lo mejor es el CEO, cuando son empresas más grandes es el CMO, pero es la persona que acude a eventos, que lo invitan a una entrevista, que aparece en diferentes sitios externos a la web y que ayuda a que Google interprete la entidad de esa persona como experto en ese sector y que cuando esa persona realmente genere contenidos dentro de esa marca, Google sepa conectar y decir, vale, esta persona que aparece en esta entrevista le han publicado, ha aparecido en este webinar, ha aparecido en diferentes medios relacionados con el nicho de mercado, es la que está generando este contenido, por lo tanto es relevante y tiene un expertise y una experiencia. Aparte, evidentemente, de lo que puedas trabajar a nivel de casos de éxito, si tienes un e-commerce,
valoraciones muy importantes que te dejan dentro del e-commerce, tanto interno como externo, o sea, opiniones externas, Trustpilot, Tecomi, muy relevante en e-commerce, ya no solo tuyo, y yo creo que es algo que no suelo ver mucho, salvo que sean empresas ya bastante consolidadas y tengan gente que ya es muy visible, y es algo que podrían trabajar las pymes, pequeñas empresas, para realmente coger esa relevancia y luego pues que los LLMs los vean como un experto y al final también yo creo que es una oportunidad, ¿no? Que los cojan como referentes del sector y que también los muestren esos resultados cuando antes la autoridad sabemos que siempre en Google ha estado muy vinculada a enlazado, o sea, a conseguir enlaces externos y ahora pues es un poco, se está ampliando un poco a más marca, más personas que hay detrás y yo creo que eso podría ser una palanca bastante interesante trabajar durante el 2026 si ya no lo estás haciendo para posicionarte como un referente en tu sector. No sé qué opinas tú, Fran. Sí, no, a mí me parece 100% de acuerdo, sobre todo esta parte de EAT. Nunca ha sido, bueno, entre comillas, ¿no? Factor de ranking, pero ahora mismo sí que es súper importante, sobre todo esta parte de sentiment, que es lo que comentas, que prácticamente creo que cualquier empresa o la mayoría, por ejemplo, de empresas que me llegan ahora, grandes, están bastante preocupadas por qué dicen los LLMs de ellas. Y una de las formas de trabajar esta parte es justo que como comentas, ¿no? De que esos perfiles que son más relevantes dentro de su empresa también sean relevantes fuera de la web para que Google también, perdón, Google no, los LLMs interconecten, digamos, esa información entre ambas partes y puedan relacionarte con ello y que también ese sentiment pues sea positivo, ¿no? Pero bueno, toda la parte de EAT creo que va a seguir siendo fundamental, más aún cuando, según hay datos que no sé yo hasta qué punto son reales, de que el 50% del contenido a día de hoy también está generado por IA ya, de lo que hay en la web en general, pero bueno, yo creo que va a ser muy sencillo esta parte de generación de contenido, pero mucho más sencillo diferenciarse. Y una de las maneras de diferenciarse es justo como comentas, ¿no? Con esta parte de autoridad y de no tanto centrarse a lo mejor en conseguir enlaces, sino que, oye, pues conseguir ser relevantes con personas de tu organización e incluso con menciones en otras partes. Y esas menciones muchas veces van asociadas a estas personas. Es decir, si por ejemplo un CMO da un webinar donde sea y eso está publicado luego en el expansión, pues eso sería no sé qué, no sé cuánto CMO de, me lo invento, de, no sé, BBVA, tal, y eso ya pues daría relevancia al sentiment también de esa empresa, ¿no? Pero bueno, Sí. Will sí, ¿no? O sea, ya veremos un poco cómo evoluciona, pero creo que es uno de los factores más importantes también de este 2026, ¿no? Quiero también preguntarte un poco sobre cómo han cambiado también los KPIs, por lo menos a mí sí que me han cambiado incluso en empresas grandes que ya no me vienen pidiendo ni clics ni temas de tráfico, sino más a nivel de visibilidad, ¿no? Y sobre todo, tanto visibilidad como sentiment. No sé en tu caso eh, cómo lo estás gestionando y demás, o qué acciones estás llevando a cabo, o si también ha habido un cambio de paradigma, digamos, en esos KPIs a nivel de cliente. Algunos clientes siguen como midiendo todavía el tráfico year to year, o sea, cuánto tráfico teníamos el año pasado, cuánto tráfico tenemos este año y queremos crecer un 5%, un 10%. Yo ya les expliqué que con todos los cambios que estamos teniendo, cada vez los clics van a ir a menos porque con más resúmenes de IA los usuarios hacen menos clics, por lo tanto es inevitable. Entonces yo creo que nos tenemos que ir a lo que tú comentabas, un share of voice, ¿no? ¿Qué cuota de mercado tiene la marca? ¿Cómo está apareciendo en los LLMs? ¿Cuántas menciones? ¿Cuántas citas? Ahí sí que es verdad que las herramientas que estábamos utilizando antes en SEO se están un poco adaptando a estas nuevas métricas que van evolucionando, pero cada vez tenemos un poco más de datos y aquí hay un poco de, en función del tamaño de la empresa, podríamos medir unas cosas u otras. Si es una grande empresa que ya tiene muchas búsquedas de marca, seguramente el impacto y medir cómo está creciendo las búsquedas de marca puede ser un buen KPI, pero a lo mejor no puedes ver un impacto directo. En cambio, si son empresas más pequeñas, puedes ver que cada vez tienen más búsquedas de marca más producto, búsquedas de marca más opiniones,
puede ser un buen síntoma de que la marca cada vez es más relevante, cada vez más usuarios buscan por marca, y yo creo que es un KPI a tener muy en cuenta. Luego, a nivel de visibilidad, pues evidentemente si la marca cada vez tiene más visibilidad, aunque los clics no vayan creciendo, las impresiones, por ejemplo, que aparecen en Google Search Console o en Bing Master Tools, que son estas herramientas que tenemos datos, pues deberían ir creciendo y cada vez tener más impresiones, porque eso significa que la marca pues cada vez aparece más para más búsquedas y demás. Creo que también sería bastante importante medir ese tipo de KPIs. Y luego, evidentemente, intentar asociarlo con la parte de negocio. Yo, hasta ahora, el SEO siempre me ha gustado asociar, vale, yo estoy consiguiendo tráfico, pero tráfico y qué conversión tenemos. ¿Estamos mejorando las ventas? Porque sí que es verdad que ahora con el tema de iOverviews cayó muchísimo el tráfico informacional, pero seguramente ese tráfico tampoco era un tráfico Claro. que convertía, simplemente era un tráfico que quería buscar una información y a lo mejor resolvía esa información y se iba y generaba abandono completamente. Y ahora sí que es verdad que el que llega a lo mejor llega más cualificado por los estudios que estamos viendo en OpenAI, por ejemplo, de que pues ya el usuario cuando hace clic y va a la fuente es porque ya tiene más información de la empresa y a lo mejor está más decidido a comprar. Pero bueno, de alguna forma sí que es verdad que la atribución de canales cada vez es más complicada, porque a lo Muy mejor complicado. puede entrar por paid, luego buscar por Google opiniones y al final en un anuncio de Meta Ads convertirte por ese canal y realmente el descubrimiento fue por paid o Claro. Yo creo que en cambia el Last orden Click, de los canales, ¿sabes? en Last Click yo Puedes creo cambiar que el orden. ya no tiene mucho Sí. sentido. Más que nada porque muchas veces esta parte a lo mejor más tofu, digamos, muchas veces vienes por GPT, lo que tú dices, luego voy a Google, luego me encuentro un anuncio, luego aparece en Instagram y al final convierto desde ahí, ¿no? Entonces, pero es que al final es casi imposible medir la atribución. A día de hoy para mí es de las cosas más complicadas y menos aún si se lo atribuyes al last click. O sea, el last click para mí no tiene mucho sentido, pero bueno. Habrá que ver. Habrá que ver Sí. cómo lo montamos. Salvo que la empresa no esté invirtiendo en publicidad y esos Claro. canales y todo le entre por directo orgánico, o entonces pues más o menos ya sabes que el tráfico va a ser directo o ser orgánico, ya te venga Claro. por ChatGPT o te venga por redes sociales. En el momento que la empresa mete inversión en Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, etcétera, ahí ya los canales muy complicados saber por dónde realmente te descubrió el usuario y por dónde al final terminó convirtiendo. Es muy complicado eso. 100%. De hecho, ahora que comentas la parte de redes sociales, lo comentaba hace un par de semanas en un podcast o sea, yo todos los clientes que me llegan ya básicamente le digo de integrar la parte de redes sociales, más aún si son incluso pequeñitos para ese trabajo de marca, integrar con la de estrategia de SEO la parte de redes sociales porque me parece, vamos, fundamental a día de hoy, ¿no? Sobre todo eso, si quieres empezar a generar conocimiento sobre tu marca y autoridad, yo no sé si tú las estás integrando también, supongo, en tus estrategias, pero yo ya prácticamente lo recomiendo prácticamente casi siempre. Depende a lo mejor del sector, porque si a lo mejor es un sector Sí, de logística, pues evidentemente quizá no tiene tanto sentido, pero normalmente los que me llegan sí. sí, totalmente. Yo en los clientes que tengo les estoy aconsejando que al final tienen que ser visibles en todos los canales que realmente esté su potencial cliente. Que su potencial cliente mira en TikTok, Instagram, pues deberían estar en esos canales. O sea, 100%. Y Google Ads también, el tema de defensa de marcas, si otros competidores están empujando por tu marca, pues a lo mejor tienes que hacer alguna campaña para que no te roben clics si están apareciendo ahí cuando haces búsqueda. Pues todas esas cosas yo sí que estoy aconsejando a los clientes que lo trabajen, y porque al final cada vez la marca va a ser más, va a hacer un filtro, yo creo. O sea, los que consigan generar marca y tengan como algo que los diferencie se van a mantener. Los que ofrecían un producto muy genérico y a lo mejor iban a precio, cada vez yo creo que van a perder más relevancia en el mercado. 100%. Esto también lo comenté por ahí en algún post y me acuerdo de hablarlo contigo en la última entrevista que tuvimos somos más consultores casi de growth
que no casi de SEO, porque es que realmente somos la única disciplina casi que recomienda prácticamente qué tienes que hacer o tiene nociones de qué puedes hacer en cada uno de los canales, prácticamente. Aunque sea alto nivel, pero el SEO es como el único que tiene toda la, digamos, todo el conocimiento para llevar toda la estrategia, incluso a niveles de UX muchas veces, de diseño. O sea, es que prácticamente creo que no es por nada, pero creo que somos el perfil más completo. Sí, sí. Afecta, pues UX al final te afecta en la experiencia de usuario, es un factor clave en SEO, entonces Claro. también tienes que tener algunos conocimientos de CRO, Claro. tienes que saber un poco de todo y yo creo que también tenemos la parte, por lo menos, muchos SEOs tienen la parte de negocio de saber qué acciones a lo mejor tienen que hacer para conectarlo con la parte de negocio que es lo relevante, ¿no? Entonces, yo creo que antes éramos como un ente más independiente y ahora con el tema este de los LLMs y todos estos cambios de inteligencia artificial, cada vez somos como una parte más integrada dentro del departamento de marketing. Antes marketing era como PPC, redes sociales, comunicación y ahora y el SEO era como va por ahí como un ente más independiente y ahora nos están empezando a ver como una parte ya bastante importante dentro también del departamento de marketing. 100% de acuerdo, tío. De hecho, otra de las cosas que he visto cuando aparecieron los AI Overviews de, otra vez, evidentemente, el SEO ha muerto y demás, como que iba a desaparecer mucho y tal, lo de siempre, ahora mismo estoy viendo que hay como un hype mayor del que yo haya visto prácticamente desde que empecé en SEO, porque es una barbaridad, o sea, porque ahora me llega la gente, evidentemente, necesito una estrategia de geo, ¿no? Pues, o sea, llámale Ya, como quieras, pero ya, ya. no he visto nunca, creo, desde que llevo 6 años, no he visto tanto negocio como ahora. O sea, negocio en el sentido de los clientes demandan mucho el servicio. Antes tenías que hacer SEO y ahora tienes que hacer Search Everywhere Optimization, que Exacto. eso para mí son las siglas, ¿no? Que al final, donde haya un buscador, ya sea TikTok, ya sea otra plataforma, para mí habrá SEO, porque al final no es más que cómo podemos optimizar para aparecer en esos tipos de buscadores. Ahora están los LM, pues también vamos a rompernos la cabeza para ver cómo podemos optimizar o cómo podemos influir para que esos LMs muestren la información que a nosotros nos gustaría. Yo creo que, vamos, que hay mucho más faena el aspecto de que antes nos centraban mucho en Google porque tiene una cuota de mercado superior al 90% en España y países hispanohablantes y ahora pues la gente empieza a reclamar pues que quiere aparecer en ChatGPT, sobre todo ChatGPT porque es la más Sí. conocida, el resto Gemini está integrado dentro de Google, entonces ya, pero bueno, que al final también estamos viendo que para todo lo que son búsquedas en internet, las búsquedas RAC está tirando de índices tanto de Google y Bing mayoritariamente para extraer esa información. Entonces, Sí. si estás bien posicionado, tendrás más opciones a que cojas tu fuente, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se está ampliando y hay más interés en la gente en aparecer en todas estas plataformas. 100%, 100%. Ahora mismo, además, como evidentemente, pues habrán leído miles de cosas y se les ha metido mucho miedo, pues todos los clientes están diciendo, hostia, yo no me quiero quedar fuera, yo necesito una estrategia de esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es lo que tú dices, la base del 90% es lo que se venía haciendo, así que si hacías un buen SEO, no te preocupes porque probablemente, o lo más probable, es que se te vea repercutido en estos nuevos entornos, ¿no? Vale, Sí. y ya para terminar prácticamente un par de preguntillas, te preguntaría sobre qué habilidades profesionales dirías que van a ser también claves en este 2026 de cara al SEO o incluso a un consultor de growth o incluso un equipo de marketing. ¿Qué dos, tres habilidades dirías que hay que trabajar para el 2026? Yo te diría dos. Una, la parte técnica va a ser muy relevante, entender cómo funcionan estos LLMs a nivel de rastreo e indexación, entender pues si utilizan protocolos estándares como ARIA, saber transmitir eso al departamento de IT o al departamento que tengáis de desarrollo dentro de la empresa para que adapte las webs a lo que se viene o al futuro de agéntico que las empresas estén preparadas con sus APIs, con sus MCPs
o que tengan sus herramientas para el día de mañana, cuando esto pase, que yo creo que llegará y pasará, se pueda comunicar su web con este tipo de agentes o este tipo de bots. Eso yo creo que la parte técnica va a ser muy relevante, entender todo eso. Y luego la parte de PR digital comunicación. Se está viendo ahora la relevancia que tiene que tu marca aparezca en medios de comunicación, en sitios relevantes de autoridad de tu sector, para que estos LMs te citen o te mencionen o te citen. ¿Eso ya era relevante para Google? Ya era relevante. O sea, ya es una cosa que tendrías que estar trabajando desde hace unos cuantos años. Pero si cabe, ahora se está viendo que es muy... Supongo que irán iterando, irán mejorando cómo funciona el algoritmo que hay detrás cuando recuperan, más que algoritmo, cómo hacen la recuperación de ese corpus de información o de esas consultas que hacen por RAC, ¿no? Los LLMs. Pero va a ser muy relevante qué perspectiva o qué perspectiva tienen estos LLMs, ¿no? Estas IAs sobre tu marca. Si tienen un sentimiento positivo, negativo, porque hasta ahora muchas marcas, cuando tenían reputación, un problema de reputación o tenían opiniones malas, lo que hacían es, pues me voy a Google, empiezo a publicar notas de prensa o contenidos que vayan desplazando ¿vale? Esos opiniones negativas hacia abajo para que el usuario no lo ve. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Pues estos modelos, al entrenarse con un volumen muy elevado, prácticamente todo Internet, toda esa mierda que se estaba metiendo debajo de la alfombra y se estaba escondiendo está saliendo, porque ya no es que no aparezca en Google, es que está en algún sitio. Por lo tanto, ellos, si hay un sentimiento negativo y alguien le pregunta opiniones, van a encontrar eso. Entonces va a ser muy importante para marcas grandes trabajar esa reputación e intentar que estos LMs tengan una visión bastante positiva de la marca y que no encuentren pues problemas de esos. Evidentemente, eso acompaña con que tengas un buen producto y un buen servicio. Si tienes algo que es una mierda, pues eso no te lo va a quitar nadie. Pero yo creo que esas dos partes, técnica y PR digital comunicación, van a ser en 2026 fundamentales. 100%. 100%. Esta parte del sentiment que hemos hablado antes sobre ello y demás, creo que igualmente yo lo que haría es, si a una empresa, por ejemplo, alguien busca opiniones sobre, o haría la prueba, ¿no?, de opiniones sobre más mi empresa, ¿no? Vería un poco también las fuentes de las que está tirando esas opiniones e intentar estar ahí e intentar modificar un poco eso, ¿no? O si es, por ejemplo, un medio de comunicación, pues evidentemente mover ahí una nota de prensa nueva o demás que tenga un sentimiento positivo y ya está. Pero si no, pues intentar trabajar la mayor cantidad de fuentes y de webs o medios diferentes para que ese sentimiento cambie, porque si no, si lo dejas pasar, evidentemente el sesgo va a ser bastante negativo. Pero bueno, para mí son dos puntos fundamentales, y yo creo que lo otro que comentabas que va muy asociado también al PR, pero bueno, la parte de EAT, pero asociada a perfiles, que es lo que comentabas, fuera de tu web. O sea, básicamente PR, pero para esa persona que vaya asociado a tu empresa, y creo que eso sí que puede ser bastante, bastante positivo. Y luego generación de contenido que se siga, que la gente se niche mucho y que sea relevante dentro de una temática, eso seguro. O sea, que no mueran con el contenido. El Topical Authority, que no te salgas mucho de tu temática, que seas que tengas una temática de tu nicho de mercado y que intentes hacer muy buen contenido profundo y que realmente pueda destacar frente a lo que pueda tener la competencia, o contenidos que se generen con inteligencia artificial y que sean estándar. Hay que meterle la parte de experiencia, expertise propia, o sea, datos propios, casos de éxito, certificaciones, todo lo que tengas que realmente te pueda diferenciar. Si tienes vídeos propios, pues eso, trabajar mucho, ya no solo texto, sino otros tipos de contenidos, multimodalidad totalmente, infografías, vídeos, todo lo que puedas aportar que sea contenido propio, que genere expertise, te va a diferenciar. En un mundo en que cada vez, es lo que tú comentabas, ya se está hablando que el 50% de los contenidos ya están generados por IA, realmente al final se va a discriminar por la persona realmente que
que redacte ese contenido si realmente es un experto y la IA lo ve como un experto porque aparece en un montón de sitios y aporta realmente valor y sabe de lo que habla, y luego que ese contenido se nutra o que se refuerce con esa experiencia propia que tiene la marca o ese expertise de la persona que está redactando. Yo creo que eso va a ser clave también para diferenciarse. 100%, tío. 100%. Pues nada, vamos a ir cerrando un poco este nuevo formato un poco de actualidad y demás. Nada, Rafa, ha sido un auténtico placer como siempre. Dejaré tu LinkedIn por debajo, también toda tu web y demás. Y nada, cualquier cosa que quieran preguntarnos, bueno, si a ti que te puedan ir a LinkedIn o en mi caso igual, pues aquí estamos para resolver lo que sea. Así que nada, un placer como siempre, Rafa. Igualmente, un placer pasarme por aquí, estar charlando un rato y comentando cómo ha ido el 2025 y qué nos depara el 2026 y nada, seguramente nos veamos pronto en algún otro podcast, o si no, pues nos seguimos algún evento. por LinkedIn. Eventos, O en algún evento. que la gente vaya a eventos. Eso lo hemos aprendido en 2025. Importante, sí, muy importante. Sí. Acudir a eventos, hacer relaciones, que en este mundo de IA las relaciones valen mucho más que todo lo que pueda generar la inteligencia artificial. 100%. Pues nada, Rafa, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Venga, un abrazo. Chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.